Buenos días, en el día de hoy vamos a hablar sobre el flujo de viento alrededor de un ala de avión. Bueno, nuestro trabajo tiene como objetivo general el presentar un caso particular donde se apliquen todos los conceptos ya expuestos en las presentaciones pasadas, referentes al estudio de superficies de sustentación, a la resistencia de forma, de fricción y de avance de estos perfiles alares. Es sumamente importante que todas las superficies de un avión se hagan lo más lisas posibles. Se tiene en cuenta el material, el área de la superficie de ala, la velocidad y la viscosidad del aire. Si se pudiera asegurar una capa límite laminar sobre toda la superficie del ala, la resistencia de fricción se reduciría a la décima parte de su valor, además de la reducción de turbulencias. El objeto fundamental del ala es obtener la sustentación necesaria para mantener el avión en vuelo. Para obtener esta sustentación debe ser impulsado a través del aire a una velocidad determinada. Esta velocidad va a depender de la geometría del perfil y del avión, y además debe estar ajustado a un ángulo de ataque. Ángulo de ataque. Como podemos ver en la figura de la izquierda, tenemos una gráfica que relaciona valores de ángulos de ataque versus coeficientes de sustentación, de resistencia y una relación entre la sustentación y la resistencia. Para este caso, la línea roja nos representa el coeficiente de resistencia y el azul, que va a ser más de nuestro interés, el coeficiente de sustentación. Este es el que nos dirá hasta qué ángulo podremos variar y se seguirá sustentando en el aire el avión. Como podemos ver, el máximo de la función está dado a los 20 grados. Eso quiere decir que después de que el perfil supere los 20 grados de inclinación, va a generar turbulencias de este tipo y va a perder esta fuerza, haciendo que deje de volar. Para esta segunda figura podemos observar la línea amarilla que muestra el ángulo de ataque de la superficie aerodinámica con respecto al viento. Aquí podemos ver cómo el ángulo de ataque puede compensarse con la velocidad, y en el tercer caso vemos cómo el ángulo de ataque ha sido inclinado tanto que la velocidad no la puede compensar, y el flujo laminar se convierte en flujo turbulento, haciendo que se desplome, como ya lo decíamos. Y bien, para nuestro caso particular, el de estudio en este trabajo, tomaremos el perfil de ala del FA-18 Hornet. El FA-18 Hornet es un caza polivante bimotor de cuarta generación de origen estadounidense con capacidad todo tiempo para ser embarcado en portaaviones. Fue desarrollado alrededor de los años 1970 por la compañía McDonnell Douglas. Por obvias razones, para llevar nuestro modelo de avión al CFD computacional, debemos modelarlo en 3D. Para esto se usó el Inventor Fusion 3D. Los datos de las dimensiones de los perfiles alares fueron sacados de la página del Departamento de Ingeniería Aeroespacial, donde, como podemos ver, encontramos una base de datos de coordenadas de toda clase de perfiles alares. Están ordenados alfabéticamente, como podemos ver, y aquí, apenas empezando, podemos encontrar el A-18, el Hornet, que es de nuestro interés. La página nos arrojará en primer plano el perfil alar, las coordenadas
cartesianas de cada punto del perfil alar. Perfiles alares similares y algunos valores de números adimensionales para nuestro perfil, como el número de Reynolds, el n-crit, el MAC, entre otros. Además de una serie de gráficas que relacionan nuestros números adimensionales. Así pues, llevamos nuestra tabla de coordenadas cartesianas al Inventor Fusion para empezar a construir nuestro perfil alar en 2 dimensiones. Después, se supone que así quedará nuestro perfil alar en 2 dimensiones. Después de esto, procederemos a la extrusión de nuestro perfil, el cual contará con una profundidad de alrededor de 3 metros. Finalmente, nuestro modelo quedará así después de haber agregado otros detalles, entre los cuales, por ejemplo, el flap de un ala es el que se despliega a la hora en que el piloto quiere frenar, y para nuestro caso de estudio es importante ver el comportamiento del viento en ese punto también, por eso se modeló. Continuaremos con la exportación de nuestro modelo al simulador CFD aprovechando la compatibilidad de estos dos programas. Entonces tenemos nuestro FA18 Hornet, está completamente horizontal, a 0 grados de inclinación, exportado. Bueno, para empezar en nuestro simulador CFD debemos crear un túnel de viento. Aquí ajustaremos las medidas en X, Y y Z. Para este caso en X colocaremos unos 5 metros, para Y unos 3.7 metros y para Z unos 0.8 metros, teniendo en cuenta que esto es un túnel de viento de un considerable tamaño. Es suficiente para lo que necesitamos. El paso a seguir es la selección de los materiales, empezando con el túnel de viento. Le decimos aquí que es un fluido y que es aire. Aplicamos. Ahora hacemos transparente para poder ver nuestro perfil, nuestra ala, y a esta también le asignamos un material. Para este caso el tipo de material es un sólido y es de aluminio porque normalmente este tipo de alas están construidas en este material. Continuamos con las condiciones de frontera, para que obviamente para este caso estarán aplicadas sobre el túnel de viento. Tendremos velocidad del flujo de viento
presión y temperatura. Empezamos por este lado, por esta cara, a la cual, como podemos ver en esta dirección, le agregaremos una velocidad de flujo de 590 metros por segundo. ¿Por qué 590? Porque esta es la velocidad a la cual normalmente vuela el avión, teniendo en cuenta que es un avión supersónico, es decir, que supera la velocidad del sonido. Aplicamos, agregamos condiciones de frontera también de presión. Este avión puede estar sometido a presiones muy bajas del orden de unos 30.000 pascales. Como podemos ver, las flechas intentan aplastar el perfil, o sea, le ejercen la presión normal que sufriría un avión en el aire. Unidades en pascales, 30.000 pascales de presión absoluta. Aplicamos. Tendremos también en cuenta otra condición de frontera, la temperatura. Un avión de estos puede estar sometido a temperaturas de menos 25 grados Celsius a unos 12.000 metros de altura. Y bien, ya tenemos todas nuestras condiciones de frontera formuladas. Estamos listos para el enmayado. El enmayado lo produce el programa y es el que dirá el número de ecuaciones y de incógnitas que se debe resolver o que resolverá el programa. Perfecto. Y le diremos resolver. Unos arreglos finales. Se tomarán unos 250 iteraciones. Es el orden en el que muy posiblemente se encontrará una solución. Es un flujo incompresible. Hay transferencia de calor, método de gravedad de la Tierra. La dirección de la gravedad estará en el eje Z, X, Y, Z. Dirección negativa. La turbulencia tendrá un modelo de turbulencia K epsilon. Y resolvemos. La solución de estas 250 iteraciones puede durar entre unos 15 a 20 minutos. El análisis se ha completado. Aquí podemos ver algo de los nodos que tiene que ver con el enmayado y con las ecuaciones y las variables resueltas. El total de elementos. Bueno, procederemos con los resultados. La gráfica de la convergencia. Podemos ver que al final ya hubo una solución. Las trazas tienden a ser constantes, a linealizarse al final, a las 250 iteraciones. Para el análisis de los resultados trazamos un plano acá transversal
al túnel de viento. Mostramos nuestro perfil. Y podemos empezar a jugar, a mover nuestro plano para conocer valores del vector de velocidad, por ejemplo. Veamos algo de la velocidad acá. Podemos ver cómo el viento tiene un flujo de alrededor de 550 metros por segundo. Está en una tonalidad verde. Se mueve. A la hora de chocar, obviamente la zona de choque va a disminuir su velocidad. Es decir, se torna un poco verde más fuerte, verde que tiende a azul a la hora de chocar. Y aquí podemos evidenciar algo de lo que habíamos hablado en otras presentaciones sobre el teorema de Bernoulli, como la presión, ya veremos el vector de presión, como la presión arriba del ala disminuye provocando velocidades más altas, y abajo aumenta haciendo velocidades más menores. Podemos notar la diferencia de los colores. Tenemos un azul en la que en la gráfica rondaría los menos 15.000 pascales, y abajo un tono verdoso que rondaría los menos 5.000 pascales. Y para la magnitud de la velocidad, abajo tenemos un color verde. Estimaría una velocidad de unos 500 metros por segundo, y arriba, como teniendo en cuenta que el flujo está siendo casi horizontal porque el perfil no está inclinado, viaja alrededor de unos 650-700 metros por segundo. Ahora acercándonos un poco al flap, podemos ver cómo la velocidad tiene un cambio abrupto. Al chocar, obviamente, los vectores tienden hasta a devolverse. Podemos ver cómo disminuye, cómo tiene el color verdoso, y en el choque inmediatamente tiene valores azules que bajarían a 100 o 80 metros por segundo. La presión en ese punto va a aumentar por el choque. Vemos como los vectores toman un color amarillesco. Aquí lo podemos ver mejor. Haciendo que la presión aumente. Obviamente, después del flap podemos ver cómo se generan turbulencias. Todo esto pertenece a la turbulencia que genera el flap. Se puede presentar a la hora que el avión desciende, va a aterrizar. En fin. Bueno, ahora vamos a trazar un plano horizontal
paralelo al ala, que nos permitirá marcar unos puntos sobre el ala para estudiar el comportamiento ahí. Entonces la subimos más o menos a esta altura. Que apenas tape el ala y marcamos sobre el plano nuestros puntos. Esto nos permitirá plotear valores de presión y velocidad. Un punto en la punta de ataque, otro en el punto más alto, otro en el medio y otro al final. Tenemos 3 puntos. Ahora los puntos se unirán automáticamente y esta línea de traza que vemos será la misma línea de la gráfica ploteada. Para el caso de la velocidad, podemos ver como el vector de velocidad viene con un flujo de alrededor de 500 metros por segundo, roza el ala y al llegar a al punto más alto del ala desciende porque hay un cambio de dirección, porque aquí este punto sería este mismo punto alto, porque vemos como otra vez vuelve y se desliza por la superficie y se estabiliza en los 500 metros por segundo. Podemos ver algo de la gráfica de presión, como en el punto 0.4, que es el punto más alto, se presenta la presión más baja. Inmediatamente después aumenta un poco, pero la presión sigue siendo baja en este tramo. Por eso la velocidad aumenta. Se registra una de las mayores velocidades en esta zona. ¿Por qué aquí no aumenta? Si es el valor más alto de la presión, porque está cambiando de dirección. Como pueden ver, va un flujo así, disminuye, toma otra dirección. Ahora, para el caso del perfil inclinado 10 grados, se hizo exactamente lo mismo. Las mismas condiciones iniciales, las mismas condiciones de frontera, los mismos materiales, y se resolvió a 250 iteraciones también. Para este caso obtuvimos algo similar, aunque pudimos evidenciar unas velocidades más altas por la inclinación. Se torna de un tono más rojizo en la escala, que deja ver mayor velocidad. Ok, ahora para ver mejor lo que mencionaba de la velocidad en el ala inclinada, vamos a volver a trazar a plotear la gráfica de velocidades y presiones. Vamos a agregar los puntos de nuevo en la punta del borde de ataque, un punto en el punto más alto, en un punto intermedio y en un punto más bajo. Esto nos va a quedar de la forma donde podemos ver que
en 0,1, que sería este punto, el punto más alto. Un momento, por favor. El punto más alto del perfil va a registrar la velocidad más alta, y es lo que hablaba de que la velocidad va a aumentar considerablemente. O sea, en la gráfica de con el ala inclinada a 0 grados, el valor máximo que se alcanzaba era de 565 metros por segundo. Aquí la inclinación le dio un plus a esa velocidad y llega hasta los 660, y, y después de cruzar ese punto se estabiliza en 590. Es decir, aún así es superior que el punto más alto del ala cuando estaba inclinada a 0 grados. En cuanto a la presión estática, podemos ver cómo en el punto disminuye totalmente. Es la presión más baja que se registra a lo largo del ala, y, y comprobamos que a la menor presión, a los 60.000 menos 60.000 pascales, se registra la mayor velocidad. Finalmente, para nuestro tercer caso, donde el ala tiene un ángulo de 22 grados, es decir, ahí se supone que ya no se sustentaría en el aire, obtuvimos estos resultados. Vamos a ir directo a la gráfica de las velocidades y presiones. Para este caso vamos a aplicar puntos bien arriba, pero en los mismos sitios que en los anteriores eh, casos, donde de los ángulos de 0 y 8 grados. En el punto de ataque, uno, en el punto que se supone era el más alto, 2, en el intermedio y en atrás. Ploteamos y obtenemos los siguientes resultados. La velocidad tiene un pico a la entrada, pero vemos que inmediatamente empieza a descender hasta 200 metros por segundo en muy poco tiempo, o sea, en la dirección del flujo. Además, si revisamos la gráfica de presión estática, vemos como el aumento de presión se genera en la parte alta del ala, lo cual querría decir que la presión va a ser más alta en la parte superior del ala que en la inferior, generando que ya no haya fuerza de sustentación y el avión caiga. Para concluir, tenemos la comparación de las gráficas finales de velocidad y presión. Estamos viendo las de velocidad. Previamente ya las explicamos. Podemos resaltar de estas de las gráficas de presión cómo se ve una gran similitud entre las gráficas de 0 grados y 10 grados. Vemos cómo hay sustentación por el aumento de presión, por la mayor presión abajo del ala y no arriba. En la 22 grados si vemos todo lo contrario,
obviamente ella estaría fallando. Espero que hayan entendido sobre nuestro proyecto, algo sobre nuestras conclusiones y muchísimas gracias.